Dios les bendiga, hermanos, quiero saludarles en este jueves 10 de marzo. Me gusta mucho la idea de que estén conmigo otra vez en esta campaña. Atrévete a seguirlo. ¿Recuerdan ustedes? Estamos estudiando, perdieron mis cables, el libro Atrévete a seguirlo. Recuerdan, yo no lo estoy leyendo aquí, sino que cada quien debe leerlo en su casa, y resulta que yo solamente haré comentarios alrededor de la lección de hoy. Leeremos el texto, eso sí, y espero que ustedes y yo estemos aprendiendo juntos a comprometernos con el Señor cada día, y seguramente el Señor va a transformar nuestras vidas un poco más. Oremos. Dios Santo, bendice a mis hermanos y hermanas, te los pongo en tus manos y te pido que a todos, Señor, según necesitamos, nos bendigas. Bendice a mis hermanos en los negocios, en el trabajo, en el consultorio, en el taxi, donde quiera que cada uno se desenvuelve. Por favor, danos tu bendición, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El texto es Marcos 2, del 1 al 17, y en nuestro libro se llama El compromiso del perdón, y tiene que ver la lectura con dos escenas en la vida del Señor Jesucristo, cuando sanó a un paralítico allá en Capernaum, y también cuando llamó a Leví y Mateo al ministerio. Vamos a leer. Es Marcos 2, 1 al 17. Se lo leo, dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aun en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Solamente 2 enseñanzas, hermanos, brevemente, y les comparto y les confieso que voy a hacerlo más breve. Por lo menos lo voy a intentar, porque resulta que se está yendo la luz aquí en casa. Y bueno, no quiero que me pase y no haya grabado esto. Y insisto, en el libro nos habla del compromiso del perdón, la experiencia del perdón. Hay que leerlo, espero que usted lo haya hecho ya. Yo solamente voy a decir algunas cosas aquí. El perdón, ese que nos compromete en relación con el Señor, porque necesitamos de Él para ser perdonados. Y Él, su trabajo, su deseo, su pasión es perdonarnos. Eso hizo en la cruz del Calvario, ganar nuestro perdón. Y por eso podemos hablar usted y yo del perdón, y en esta ocasión podemos decir 2 cosas: el perdón que desata y el perdón que transforma. Es el mismo perdón, pero me refiero: desata por un lado y transforma por otro. Desata en el sentido que nos da la capacidad o la posibilidad de creer. El paralítico que fue llevado por 4 a Jesús ahí en la Capernaum, muy probablemente la casa de Pedro, evidentemente no es él a quien Jesús se refiere cuando entendió que tenía fe. Dice: y al ver los que tenían fe, al ver la fe de ellos, se refiere no al paralítico, sino a sus amigos.
Imagínenselos asomándose por el techo después de haber hecho un agujero tremendo para bajarlo. Están emocionados, eufóricos por haber logrado su hazaña de presentarle a Jesús a este hombre. No es la fe del hombre, sino la fe de ellos. Y bueno, seguramente este joven o adulto, este hombre paralítico, fue desatado para creer. Estoy seguro que a partir de entonces no tuvo ningún empacho en creer, no tuvo ninguna imposibilidad de creer. Además, es el perdón que desata para servir, porque ahora no estaba paralítico, ahora no era una persona que tenía que ser cargado, ahora podía cargar a otros, ahora podía hacer algo por otros, ahora podía sostener a alguien como iba a ser sostenido. Y en resumen, fue desatado para vivir. El perdón desata, para creer, para servir, para vivir en resumen. Comenzó una nueva experiencia extraordinaria, vida, a través del perdón que experimentó del Señor Jesucristo. Pero no solamente nos habla del perdón que desata, también nos habla del perdón que transforma. Y dejemos un poquito esta historia, la del paralítico bajado por 4 que Jesús sana. Y ahora pensemos en Leví y Mateo, un publicano, un hombre pecador, traidor a la patria. Usted ya lo leyó en el libro. Y resulta que el Señor Jesucristo le manifiesta su amor y su perdón. Y se trata de un perdón para seguirle. ¿Se acuerdan cómo se llama nuestra campaña? Atrévete a seguirlo. Leví y Mateo se convirtió en uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12. Así que fue transformado para seguirle. No solamente eso, fue transformado para proclamarle. Se convierte en uno de los apóstoles, se convierte en uno de los proclamadores del Evangelio. Pero algo extraordinario, no solamente proclama el Evangelio con su boca, con su palabra cuando van a los diferentes pueblos, sino que, y hay que decir una tercera idea, el perdón transforma para trascender. Mateo o Leví, después Mateo, es el mismo personaje, es transformado para trascender en una forma extraordinaria. Él escribió el Evangelio de Mateo, el Evangelio más extenso, el Evangelio más ordenado, el Evangelio para los judíos. Este publicano, este aborrecido por la sociedad y muy particularmente por los líderes religiosos de aquella época, trasciende la historia. Seguimos hablando de su libro, seguimos predicando de su libro. El Sermón de la Montaña, de la manera más hermosa, las bienaventuranzas están en ese libro. La Gran Comisión está en ese libro que él escribió. Qué forma de trascender, y todo porque experimentó el perdón del Señor. Fue a él a quien se refería y a sus amigos, puros pecadores y publicanos, a los que el Señor se refería cuando dijo, yo vine, a ver, el último texto dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Él está incluido entre esos. Así que, hermanos míos, el perdón nos desata, para creer, para servir y para vivir. Y el perdón nos transforma, para seguirle, para proclamarle y para trascender en la vida. Así que, hermanos, no sigamos adelante sin experimentar el perdón del Señor Jesucristo. Eso nos compromete, su perdón nos compromete, su vida nos compromete. Experimentemos el perdón de Dios. Y nos recomiendan aquí también, como tarea, bueno, primeramente lo que hemos estado aprendiendo toda esta semana. Hagamos una oración y comprometámonos con el Señor a entregarle nuestra vida como la primera vez y a seguirlo de todo corazón. Pero la tarea extra es esta. Comparte con alguien tu experiencia de salud espiritual. Es decir, ya no eres un minusválido espiritual. Así que, hermanos míos, compartamos nuestra liberación. Este hecho de que fuimos desatados, este hecho de que fuimos transformados, compartámoslo con otros. A nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, escuela, familiares, compartámosle lo que hemos experimentado a través del perdón del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios Santo, bendice a mis hermanos y hermanas. Te pido que a todos nos des fuerza, sabiduría, Señor, para ejercer la vida este día y para tener éxito en todo lo que emprendamos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego. Nos vemos.